Si nosotros nos mostramos tal como somos, si nos mostramos lo que en realidad somos, eso va a inspirar. Decirle a los jóvenes que sus errores no los definen. Podemos tener 10 cosas buenas, pero fracasamos en una y le damos mayor valor a ese uno. Todos podemos tener, como es el tema, un testimonio con el cual podemos impactar a las personas a las que el Señor nos va a llevar. Hey líderes, bienvenidos una semana más a la Guía Juvenil, ese espacio donde semana a semana nos preparamos para llevar las lecciones de la Guía Juvenil a nuestras células, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. Y quiero animarte y felicitarte porque hemos llegado ya lejos. El año está por terminarse, pero Dios ha sido bueno y ahora estamos acá para hablar sobre el tema Repartiendo Vida. Y como cada semana no estoy solo, sino que me acompaña Beatriz Lobo, a quien le doy la bienvenida. Bea, bienvenida. Gracias, Alexis, siempre es un gusto venir y compartir y poder también aportar un poco para el desarrollo de la célula del día sábado para cada uno de los líderes. Muy bien. Ya teníamos rato de quererte tener acá y se nos hizo. Sí, me andaba escondiendo, pero aquí estamos. Está con nosotros también Israel Escobar, bienvenido. Gracias, hermano, qué gusto estar con ustedes, qué privilegio realmente y qué bendición, como dice. Sí. Ahí por ahí un video. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Gaby, bienvenida una vez más a la Guía Juvenil. Gracias por invitarme una vez más. Un gusto también, es la primera vez también. Sí. No, estas visitas han sido primeras veces con ellos. Claro, también. sí, primera vez grabando con Bea, con Irra, pero ya somos aquí en familia. Así que ese ambiente que nosotros generamos acá en el estudio también es el que se genera cada semana en las células, ¿verdad? Sí. Las células no es un lugar donde tenemos que llegar a escuchar al líder los 20 minutos, los 15 minutos. Ajá, tampoco es un miniculto para poner una silla detrás de otra. Así que sí, hay bases del sistema celular. Un día vamos a hablar de eso, que es Falta importante. el refrigerio entonces. Es verdad, el refrigerio. Aceptamos aquí donaciones. No, Bea nos trajo un café. Gracias por el café. Tras bambalinas hay café. Sí, así que gracias, Bea. El tema de hoy se llama Repartiendo Vida. Y es bien interesante cómo nuestra vida puede servir de ejemplo y de testimonio para los demás. Así es. Sí, bueno, vamos a leer el versículo bíblico que tenemos preparado para esta semana. Y se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Buenísimo. Muy impactante este versículo. Este versículo tiene atrás todo un trasfondo histórico en las misiones de Pablo, puesto que es donde él, en esa ciudad en realidad, en Tesalonicenses, se está muy poco tiempo. Y es por eso que para Pablo es muy interesante y muy reconfortante para sus misiones el saber que estos creyentes se está difundiendo su fe a través del mundo. Entonces es bien importante porque se nos adapta muy bien al tema, que a través de nuestros testimonios, a través de nuestras vidas, podemos estar transformando o podemos estar predicando el Evangelio. Entonces creo que es muy importante y bien pertinente ese tema. Sí. Es bien importante tener como el contexto del texto, vea. Creo que también es un eslogan de la Guía Juvenil de la temporada pasada. Sí, no, se me quedó bastante. De siempre, porque los líderes debemos de tener ese contexto, justo como decía Isra, ¿verdad? Primero ubicarnos nosotros sobre dónde está la porción bíblica, pero también esto de que cuando ya lleguemos a las células, ir preparados. Entonces se me hace bien importante que conozcamos el contexto del texto. Sí, exacto. Definitivamente. Hay una parte bien bonita que es sobre que no solo lo que hablan, sino que lo que hacen. Eso es lo que tiene que hablar más. Eso es bien importante también recalcar. Muchas veces nuestras acciones van a gritar más que nuestras palabras. Y eso es bien real. Recuerdo que hay frases como cliché que utilizan los predicadores que dicen... la que yo acabo de decir. Sí, que dice la única Biblia que van a leer algunos es tu vida, dice. Hay cosas así, ¿verdad? Que tienen una realidad, ¿verdad? Que sí tienen una realidad muy fuerte. Sí. Hay personas que vamos a afectar no por tal vez cómo nos vistamos, cómo nos peinemos, sino en cómo nosotros accionamos ante la necesidad, cómo nosotros vemos a las demás personas también, porque en medio de la
indiferencia, nosotros tenemos que marcar la diferencia también. Exactamente, sí, es muy importante, bueno, primero como mencionaban, conocer el contexto del versículo. Más atrás ustedes pueden leer ahí, ¿verdad?, que está Pablo, Silas y Timoteo, quienes están dirigiendo esta carta a los tesalonicenses, y ellos dan ahí unas palabras que más adelantito vamos a ir viendo en el desarrollo de los puntos. Sí. Y que menciona cosas muy importantes como el amor y la esperanza, y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Súper bien, bueno, comencemos entonces. Tenemos 3 puntos para desarrollar. El primero tiene que ver con aquello, bueno, que nuestro mensaje de vida incluye nuestro testimonio. Los que somos cristianos de segunda, tercera generación, nos pasa, creo, no sé si voy a hablar por todos, pero pasa que cuando escuchamos testimonios, ¿verdad?, de ex sacerdote no sé qué, o de ex satanista, o de ex no sé tal cosa, sí. O acá mismo en la iglesia, en las reuniones nos encontramos con otros líderes que ellos vienen de contextos y trasfondos sí. en donde nosotros ni siquiera hemos pasado por ahí. Llegamos a subestimar nuestro testimonio de vida. A mí me cayó la realidad cuando una vez estaba pensando en cuál es mi testimonio, qué le voy a contar yo a las personas sí, acerca de mí. Justo. Y se me reveló, el Señor me reveló que mi testimonio es que he sido guardado de todas aquellas cosas por las que otros han pasado. Y eso no sí. quiere decir que yo voy a creerme más, ni voy a ver de menos a las demás personas, pero mi testimonio es, hey, el Señor me ha guardado de una vida de alcoholismo, el Señor me ha guardado de una vida de drogadicción. El que pasó por ahí, pues bueno, nos va a contar su testimonio y nos va a ayudar a los demás. Pero a mí me dio mucha paz saber que el Señor, en su misericordia, porque en nuestro país, El Salvador, ha habido oportunidad para que nosotros como jóvenes tomemos decisiones que nos van a llevar al mal. Y me pareció interesante eso de los testimonios. Creo que ahorita nos estamos enfrentando a cristianos de segunda generación. Nuestras células juveniles creo que en su mayoría, bueno, no hablo por todas, ¿verdad?, porque no es bueno generalizar, pero estamos tratando mucho con cristianos de segunda generación que puede llegar a convertirse en una crisis de fe. ¿Cuál es mi testimonio, verdad? Y traigo aquí un mensaje bien importante que el pastor Mario daba en una oportunidad, que bueno, el tema se llamaba cristianos de segunda generación, fue para un servicio juvenil, y él mencionaba que si nosotros no tenemos testimonios del alcoholismo, de la drogadicción, decía el pastor, ustedes están en lo normal, dice. Y él menciona que, o sea, no necesariamente vamos a tener un testimonio, entre comillas, impactante con esta carga, ¿verdad?, de alcoholismo, de drogadicción, etcétera. Pero lo que vos decías es bien importante también. Nuestro testimonio puede ser de qué nos ha guardado el Señor, qué hemos sido, de qué nos ha el Señor abstenido y por qué, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Y también creo que hay otros elementos, porque ustedes han mencionado cosas que son muy evidentes, sí, sí. O que la transformación y el cambio que el Señor puede hacer se ve pues a simple vista, pero también hay otras cosas como el temor o un concepto de uno mismo incorrecto, baja autoestima o muy alta autoestima, a veces también sucede, que esas cosas a veces no las tomamos también como cosas que el Señor pudo haber cambiado en su momento, porque al menos en mi caso también soy cristiana de segunda generación, y tampoco es que he tenido un testimonio así como el Señor me rescató de esto, pero sí lo hizo. Me rescató del temor, me rescató de las malas decisiones, de tomar decisiones, digamos, enfocadas en mí misma, decisiones egoístas. Entonces creo que también todos podemos tener, como es el tema, un testimonio con el cual podemos impactar a las personas a las que el Señor nos va a llevar. Sí, creo que también hablando justamente, siempre el testimonio es como la experiencia de vida que has tenido y de lo que has aprendido durante tu poca tiempo de vida, ¿verdad? Porque no sé, hay niños de 13, adolescentes de 13, 15 años, entonces creo que también depende de la valentía que vos tengas al hablar de tus experiencias, porque por ejemplo, sí, Dios pudo habernos librado de las pandillas, nos pudo haber librado de malas compañías, de embarazos a temprana edad, pero también implica, Dios me rescató quizás de la masturbación también, de la pornografía, son cosas más profundas y que sí implican un riesgo no solo mental sino que físico.
Entonces creo que hablamos de una generalidad de la vida, no solo de una cosa en específico. Sí. Y en su caso, ¿cómo ha sido las veces que les ha tocado, sí, hablar sobre su testimonio? ¿Cómo se ha dado ese contexto o ese ambiente para decir, esa es la oportunidad para hablarle a él o a ella sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha sido su experiencia? Bueno, yo creo que en mi experiencia lo más importante o lo que más cotidianamente se ha dado es, por ejemplo, en las células. Que nosotros podamos compartir cómo llegamos al Señor y compartir nuestro testimonio, pero también en situaciones como en el trabajo. De hecho, hace algunos días hablábamos con una compañera acerca de eso, ¿verdad? De nuestro testimonio y de cómo cuando nosotros nos comprometemos con Dios, a veces vienen más obstáculos, pero lo importante es perseverar. Hablábamos de eso con ella. También en la universidad, yo recuerdo, ya me gradué, pero en esa época también tuve la oportunidad de compartir con una compañera que estaba pasando por una situación difícil, y ahí en una biblioteca tuve la oportunidad de orar por ella y fue pues algo muy, muy bonito. Qué chido. Qué buena experiencia. Sí, Isra. Y yo también, bueno, en primer lugar, yo me enfoco también con los jóvenes que ya son cristianos de segunda generación, pero que es importante afirmarlos en la fe, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención hacer eso. Pero cuando yo iba a bachillerato, que ha sido hace poco en realidad. ¿El año pasado? El año pasado, no, hace 3 años. Sí. Yo tenía la oportunidad de hablar con bastantes muchachos, incluso muchachas que estaban teniendo vidas complicadas. ¿Cómo te decían? Me decían pastorcito ahí, porque sí, es que se hizo la fama porque al final los recreos eran como de consejería, hermano. Ah, mira. Porque llegaban los jóvenes, ellos solitos llegaban, mira, ¿qué puedo hacer? Entonces me gustaba mucho hacer eso porque, bueno, yo en algunas ocasiones oré por algunos jóvenes, bueno, incluso aún uno lo discipulé, llegó a la iglesia, gracias a Dios ahorita está sirviendo. Y son oportunidades que uno, a través de su forma de vivir, porque en algunos casos ni siquiera tuve que hablarles directamente, pero ellos probablemente, o no probable, sino que veían algo en nosotros que nos diferencia de los demás, ¿verdad? Y es bien interesante conocer las necesidades de los compañeros, porque uno los ve ahí sonriendo y todo, pero solo ellos saben lo que están pasando en casa. Sí. Y creo que es bien interesante poder repartir vida a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio. Sí, es bien importante eso, identificar como a quienes también nos acercamos o ellos se acercan a nosotros. Creo que el empatizar y el escuchar a las personas es bastante importante, porque vamos al hecho de que a veces no sabemos lo que está pasando a la otra persona, tal cual como lo decía él, y pasamos de largo, la vida pasa, ¿ve? Y no nos damos cuenta, pero de manera personal les puedo decir, no soy una palomita andando, ¿vea? Pero en los tiempos de la U sí podría haberme considerado alguien bien cristiana, ¿vea? Bien correcta, y yendo a la iglesia todos los fines de semana, entre semana con las reuniones de líderes, o sea, un sinfín de cosas que uno también bien entregado a la gente, a su gente, ¿vea? Porque en las reuniones de casa uno tiene a sus niños, yo era líder de niños también, pero a medida va pasando el tiempo, me he dado cuenta que incluso en los contextos de trabajo, en el bus puede ser, en la calle puede ser, o sea, y hay personas que hasta la fecha, y se me eriza la piel porque ahora me pasó algo así, me decía una muchacha que he estado como apoyándola un poquito en un proceso que está pasando ella, y me dice, sos mi inspiración, y no es que eso sea por alarde, sino que es como la gratificación que Dios te da también, claro, vea, de alguna parte, ajá, sí. Y me causa como esa sensación porque si ahora en la mañana fue, pero es los regalos que Dios te da por tratar de ayudar. Entonces, solamente. Buenísimo, no, claro. Repartiendo vida. Sí, es justamente eso. Yo quiero que pasemos al punto 2, porque el punto 2 habla sobre que nuestras experiencias de vida abonan a nuestro testimonio. Y cuando yo estaba en bachillerato también, esta la he contado varias veces a los adolescentes de Club Victoriosos. Y en mi célula también, no sé si ya las he escuchado, pero en bachillerato yo para el proceso de tesis no me fui con mis mejores amigos, 2, sino que me fui con otras compañeras. La cosa es que quería saber cómo iban mis amigos en su proceso de tesis
Entonces una vez me les pegué y me fui, ¿verdad? Con ellos un fin de semana y pasaron a un supermercado comprando cigarro, comida, pero también cerveza. Entonces, y ahí iba Alexis, ¿verdad? En medio del grupo. Cuando llegamos a la casa, pues ellos empezaron a trabajar, avanzaron un poquito, pero dijeron, hey, ya avanzamos un poco, saquen la cerveza, ¿verdad? Entonces, una compañera insistía demasiado en que yo tomara. Y mis dos mejores amigos, en ese momento, también como que reaccionaron. Y en bachillerato a mí me decían chino. Entonces, hey, no, el chino no, vea, no le den al chino, o sea, no le ofrezcan al chino porque el chino es cristiano, el chino no toma. Con el niño no, decía. Ajá, con el niño no. En este caso, con el chino Con no. el chino no. Con el chino no. Entonces, claro, para mí no me causó tentación, sí, o sea, lo puedo decir, no me causó tentación, pero de alguna manera hubiese cedido si la presión de grupo hubiese continuado, vea. Aumentado. En este caso, mis mejores amigos me defendieron en todo momento. ¿Y tus mejores amigos eran cristianos? No eran cristianos. Mis mejores amigos no eran cristianos. Ya luego uno de ellos sí empezó a venir a la iglesia y todo. ¿Cómo es? Saludos, Repartiendo Uciel. vida. Repartiendo vida. Hashtag repartiendo vida. Repartiendo vida. Entonces, pero a mí se me hace bien, o sea, bien bonito esto de cómo estar presente en los lugares puede afectar a las demás personas Sí. y te pueden ayudar y te pueden salvar. De verdad, porque en ese momento fueron como, hey, me salvaron, vea, de no caer ante la tentación, porque ahí todos no eran cristianos, o sea, pero claro, si hubiese cedido después, hubiesen dado la huella de que el chino tomó, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces mi testimonio se hubiera botado ahí, pero también esto pasa, ¿verdad? De que muchas veces nos encontramos en ambientes o en lugares donde se va a presentar la oportunidad para ceder, pero si estamos rodeados de otras personas que nos han visto y conocen nuestro testimonio, nos pueden rescatar. Entonces, pues se me hace bien, Sí, bien fue bonito el Señor eso. usando a tus amigos, Sí. que en ese entonces no eran cristianos, para guardarte. Sí, Sí. es bien, bien bonito. Entonces, cómo nuestras experiencias de vida también pueden ayudar a los otros, ¿verdad? Les digo que lo comparto en Club Victoriosos porque justamente los adolescentes que van ahí están en esta edad de bachillerato y se enfrentan ante una realidad. El bachillerato es Un mundo bien diferente totalmente. a básica. Sí. Sí, yo creo que en esta parte de las lecciones de la vida, creo que debemos también ser sinceros que hay momentos donde uno no resiste a la tentación, vea. Y no hay que ocultar los momentos que uno ha sucumbido. Esto es importante. Sí, porque a la hora de aconsejar a los jóvenes, más que todo, creo que no está de más decirles, pues ustedes son humanos, ¿verdad? Ustedes pueden cometer Sí. errores. Sí. Y no Minimizar, ocultar eso, no ocultar eso, porque creo que es muy importante que los jóvenes sepan a lo que se van a enfrentar y sepan que van a ser, o sea, son un objetivo para eso, pero que también hay una gran bendición en poder resistir, hay una gran bendición en poder no sucumbir ante ellos. Y si ya usted pateó el cable, como dice, pues Testimonio. claramente hay restauración en primer lugar. Exacto, Y en sí. segundo lugar, eso nos puede ayudar para nosotros, ayudar A los otros. demás. No es que nos vamos a poner a buscar No, no, no. testimonios. La No, tentación bueno, para no, vencerla, cabal, decía un dicho por ahí, voy a buscar la Sí. tentación y la voy a vencer. No, Sí. pero sí, si ya sucumbimos ante la tentación, eso puede ser algo bien importante a la hora de ayudar a otros jóvenes. Sí, Sí. lo que mencionaste es importante por el elemento de ser honestos y Sí. ser genuinos. Porque, claro, estamos en este caminar, pero todavía estamos perfeccionándonos. Claro. No somos perfectos todavía, lo estamos buscando, lo procuramos. Y eso es importante enseñarlo, que buscamos la santidad. Sí. Hay que procurar la santidad, pero todavía no estamos en ese estado. Sí. Entonces, vamos a tropezar, vamos a fallar. Y es bonito cuando los jóvenes pueden sentir que somos genuinos y que no les estamos ocultando, que no estamos como guardándonos un pedacito de la historia para protegerlos, cuando en realidad eso les podría ayudar más. Tal vez contar, mira, yo en cierto momento caí por esto, pero sé que fue por este motivo. Sí. Entonces, podrías evitar esto, podrías protegerte de esta manera. Para poder Es que ayudar y dar vida. Yo siento que a veces nos creemos nosotros que el mostrarnos vulnerables va a afectar nuestro liderazgo,
pero creo que es al contrario, ¿verdad? Sí. Si nosotros nos mostramos tal como somos, si nos mostramos lo que en realidad somos, eso va a inspirar Sí. a otros y va a decir, bueno, con que el hermano líder hizo esto. No se trata de eso, sino que el hermano pasó esto, algo que yo también pasé, pero si él pudo, yo también puedo. Claro. Y eso claro. creo que es una bendición. Creo que algo también importante recalcar es el hecho de quitarse el miedo a que dirán. O sea, a medida que uno esté buscando hacer las cosas correctamente, no vas a dañar a nadie, o sea, no vas a dañar a nadie, no vamos a dañar a nadie, sino que realmente Dios te está usando. Y si vos crees firmemente en tus principios, tus valores, y estás creyendo en Dios y también estás estudiando las cosas como son, y le haces caso también a tu corazón, de ayudar a otros, de servir a otros, y de que tus acciones no van a perjudicar a los demás, creo yo que tu caminar en Cristo va a ser firme. Y más que en Cristo también es como un estilo de vida, creo que ya lo mencionábamos en diferentes guías también. Y es bonito, Claro. es bonito reflexionar en eso. Es importante decirle a los jóvenes que sus errores no los definen, porque muchas veces cometemos un error, podemos tener 10 cosas buenas, pero fracasamos en una y le damos mayor valor a ese uno. Entonces, lo digo con mucha propiedad porque a mí me ha pasado, ¿verdad? En donde hay personas que me animan y me dicen, hey, vos sos bueno en esto, sos aquí, sos allá, pero de pronto fallo en algo, en mi carácter, en mi temperamento quizás, y todo lo bueno que se destaca es como, no porque me enojé con tal cosa, ¿verdad? Entonces, esto es importante, decirle a los jóvenes, hey, tus errores no te definen. Tu pasado tampoco tiene que detenerte ni amarrarte hacia tu presente ni hacia tu futuro. Entonces, no estás solo. Tenés a alguien de confianza, me tenés a mí, o tenés al anfitrión, a alguien, porque en casa muchas veces lastimosamente no se dan los escenarios para que nosotros podamos abrir nuestros corazones. Pero si un joven, una jovencita, tiene la confianza con nosotros y nos comparte sus experiencias, creo que hemos ganado como líderes. Y no debemos de perder ni traicionar esa confianza. Y allí creo que el tema general del trimestre pasado de la comunidad se vuelve bien importante. Si en las casas nuestros jóvenes no tienen los lugares oportunos, seamos nosotros, ¿verdad? Que la iglesia se vuelva en una iglesia que abrace, una iglesia que sane las heridas y que dé las oportunidades propicias para que los jóvenes puedan encontrar un lugar seguro. Sí. Hace poco leía en el libro, un nuevo libro que ha sacado Marcos Vidal, se los recomiendo, Aquí estamos. O sea, y solo el título, recordarán la canción, ¿verdad? ¿De qué habla? Y el título o el libro habla un poco sobre eso. Nosotros cometemos errores, eso es seguro, pero Dios nos da segundas oportunidades. Correcto. Cada día son nuevas sus misericordias. ¿Y por qué no nosotros, que somos sus hijos, ¿verdad? Y que estamos acá para servir a su pueblo, ¿por qué nosotros vamos a negar esas segundas oportunidades? Claro. Y continuando con la conversación y el punto 3, podríamos seguir hablando más de todo lo anterior, pero el punto 3 habla sobre que nuestra vida tiene que reflejar esas buenas nuevas de salvación que se nos anunciaron, y el Señor en su infinito amor y misericordia también tocó y transformó nuestras vidas y nuestros corazones. Pero acá viene un punto muy importante, y es cómo podemos nosotros, cómo compartir ese mensaje, ya sea hablado o a través de acciones, a un mundo que cada vez cierra más los oídos y se centra en otras cosas. Bueno, yo creo que en ese punto es importante que revisemos el versículo número 3 del capítulo 1 siempre de Tesalonicenses, pero retrocedamos un poquito en la lectura. Y hay un verso que dice: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que no podemos dejar de mencionar que si nosotros queremos compartir el Evangelio, la buena nueva, es porque lo vivimos y para nosotros es algo real que no podemos dejar de compartir. Y eso solo lo puede producir el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, me llama la atención cuando Pablo les dice la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que de ahí nace, ¿verdad? El hecho de querer compartirlo, el hecho de querer hacer algo
por mostrar a otros el Evangelio. Entonces, comienza en lo íntimo, comienza en nosotros orando, doblando rodillas, para que nos dé la valentía, porque muchas veces podemos sentir que no tenemos las palabras, que no sabemos qué vamos a decir, pero no nos tenemos que preocupar por eso, porque su palabra dice que Él nos va a dar las palabras para poder compartirlo. Entonces, es esencial que sea real lo que vamos a compartir, porque nosotros lo vivimos. No podemos dar nosotros algo que no tenemos. Sí, entonces, las acciones, el amor, como dice en el versículo, van a venir a causa de esa intimidad, de esa cercanía que tengamos nosotros con Jesús. Y a partir de ahí, pues solo es de atender, escuchar el llamado de Dios cuando nos indique, aquí es, aquí quiero que vayas, aquí quiero que hables. Entonces, es importante escuchar la voz del Señor. Claro. Yo creo que en estos momentos es trascendental que el creyente tenga bien claro cuál es su misión aquí en la tierra, y es compartir el mensaje del Evangelio. Les digo esto porque nos estamos enfrentando a una sociedad que cada vez va cerrando más sus oídos a la iglesia cristiana, al mensaje del Evangelio primordialmente, ¿verdad? Pero con eso a la iglesia cristiana también. Y es donde nosotros, como decía Bea, es bien interesante que perdamos el temor, y que ese temor lo vamos a perder desde la intimidad con Dios, ¿verdad? Sí. Porque en realidad líderes y lideresas están haciendo un trabajo súper necesario para esta generación, súper importante también, puesto que ya estamos viviendo esos días donde ya casi no quiere nadie. Sí. Entonces nosotros somos los agentes de cambio que con nuestras acciones, acompañadas con nuestras palabras, deben hacer la diferencia en esta sociedad. Nos debemos esforzar. Creo que esa es una reflexión antes del tiempo, pero debemos esforzarnos en seguir trabajando para el Señor, para el reino de Dios, y pues es el momento oportuno. Sí, yo creo que una de las cosas que estás hablando de que por qué la gente le tiene tanto rechazo a la iglesia y todo es por lo que estábamos tocando anteriormente. Mentimos, o sea, la iglesia miente, no somos transparentes. Honestos. A veces no decimos realmente lo que hacemos, no queremos dar nuestro real testimonio, nuestra cara real, y es lo que Dios nos ha permitido que vivamos para poder ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos, rescatarnos a nosotros mismos. Es la habilidad que también Dios nos dio para reconocer en qué estamos mal y en qué también nuestras áreas de mejora. Es una mejora continua. Y es bien importante también el destacar la ayuda que podamos tener en nuestro entorno. Y sobre todo también el ser transparentes. Eso que acabas de decir es bien importante y debe hacernos abrir los ojos a la iglesia, que debemos de cambiar lo que... O sea, la iglesia se ha acostumbrado a no hacerse una introspectiva, una crítica interna, y eso es lo que nos ha llevado hasta esto. Y por eso, hermanos, si es para... evangelizar, si es para llegar a más personas, seamos flexibles también en los cambios que tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Son nuevas generaciones. Yo sé, para eso bueno, en octubre, que pasó el mes de la Reforma Protestante, yo ponía en mis redes sociales, sí, yo ponía en mis redes sociales y decía, yo quiero una iglesia que se siga como el título de la Reforma, iglesia reformada, siempre reformándose. Entonces yo digo, quiero una iglesia que se reforme para que responda a las nuevas necesidades, a los nuevos retos y esencialmente que pueda llegar a las nuevas generaciones. Y en eso hablamos de la congruencia, de ser congruentes y coherentes. O sea, lo que decimos, no nos enfoquemos tanto en lo que decimos, sino en lo que hacemos. O sea, si tanto decimos ser cristianos, actuemos como cristianos, pero ¿qué es actuar como cristianos? ¿Cuál es la esperanza que tenemos al final? O sea, creo que ese es el mensaje del Evangelio en sí. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? No es tanto estar como profesando y estar hablando y decir tantas cosas si nuestras acciones no están diciendo lo contrario. Y con el punto que mencionaba Isra, yo creo que a veces se puede llegar a confundir y pensar que una iglesia que se debe seguir reformando, podemos malinterpretarlo como acoplarse al mundo, pero nada que ver. No quiere decir que debemos acoplarnos nosotros al mundo, sino
ser entendidos en los tiempos, Sí. porque su palabra dice, ¿verdad?, que debemos permanecer siempre en Cristo, y eso es lo Sí. que nosotros pues compartimos, no el hecho de amoldarnos nosotros al No, mundo, sino no. que buscar nosotros cómo impactar al Cómo mundo, impacta- cómo nosotros permear, cómo ser sal, cómo ser luz. Es que ahí se enfoca lo que la iglesia se debe reformar, ¿verdad? Se enfoca en que debemos ser una iglesia que dé luz en medio de diferentes contextos, ¿verdad? A lo largo Por de la ejemplo, historia. a lo largo de la historia. En aquel momento era el contexto de las indulgencias, en este momento puede ser otro contexto, un contexto muy social, un contexto de diferentes formas. Entonces sí, tienes razón, no es que nos vamos a acoplar al mundo, sino que de una u otra forma vamos a tratar de llegar y ser más efectivos a la hora de la evangelización. Porque la iglesia, así como la cultura va avanzando, y la iglesia también debe de Claro. Ser relevante. ser Buenísimo, relevante. ser relevante, eso es bien importante. Y pues sé que tenemos mucho más que decir, pero Nos tenemos que emocionamos. llegar a esa última parte, y no hay nada mejor que cada uno de nosotros, que cada uno de los líderes, le enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que ellos tienen ese llamado también de parte de Dios. Jeremías dijo, no porque soy muy pequeño. Vino Dios y le dijo, es que, o sea, yo soy el que va a poner las palabras en tu boca, ¿verdad? Entonces creo que lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros jóvenes en las células, y nosotros como líderes también, no solo acomodarnos, voy a ocupar esa palabra, en que solo voy a predicar en la célula porque soy líder solo de la célula. No. Si tenés una familia que no has alcanzado todavía, ahí está la oportunidad. Si estás en un trabajo donde el ambiente se presta para que hables del Señor, habla del Señor. Si estás en la universidad, en el instituto, donde sea, en todas las partes nosotros tenemos oportunidad para repartir vida, y no se trata de hablar de nosotros, ¿verdad? De quedar bien nosotros, sino se trata de exaltar el nombre de Cristo, y eso es lo más importante. Así que reflexiones breves sobre el tema repartiendo vida. Bueno, creo que, yo hace poco leía un librito que se los recomiendo también, se llama Locos por Jesús. No les diré de qué trata, simplemente de que son testimonios de personas que dieron todo, dieron su vida por compartir el Evangelio. Y si hay personas que dan su vida, que incluso su vida corre peligro o les es quitada, ¿por qué no nosotros que estamos en un contexto en el que no sufrimos peligro por compartir el Evangelio? ¿Por qué nosotros no podemos ser valientes? ¿Por qué no podemos ser firmes en nuestra fe? Y sabemos que no estamos compartiendo nada malo. Claro, es locura, porque para el mundo es locura, sí, el Evangelio, pero va a salvar vidas. Es que las personas ya no sigan siendo arrebatadas por el enemigo, sino que podamos nosotros exaltar el nombre de Cristo compartiendo su nombre, mostrando al mundo que en Él hay vida, en Él hay esperanza. Yo creo que una reflexión final es: perdamos el miedo de ser transparentes, perdamos el miedo de no ser lo que en realidad somos. Genuinos. Correcto. Y mostrémosle a nuestros jóvenes, en el caso de los líderes, lo que realmente somos. Eso no nos va a volver vulnerables, o sea, no nos va a volver débiles, eso nos va a volver reales. Y yo termino mi reflexión con lo que la palabra de Dios dice, que el poder de Dios se manifiesta de mejor forma en la debilidad de las personas. Así que Pablo decía, no me glorío de lo que debería gloriarme, sino que me glorío de mis debilidades. Y es por eso es importante reconocer nuestra humanidad y reconocer que Dios está haciendo un trabajo continuo en nosotros. Sí, y como reflexión final podría decir que el mensaje de vida, de alguna forma para mí en estos últimos años, ha sido el conocer el contexto del reino de Dios, de cómo Dios también no solo obra de manera eclesiástica o solo en ambiente de iglesia, sino que estamos hablando de que abarca toda la sociedad y mi vida en general. Entonces es un estilo de vida, creo que lo he venido diciendo bastante, pero es eso, que todos los aspectos reflejen una parte o totalmente a Dios, porque Dios también fue 100% hombre y es 100% Dios. Entonces creo que eso tiene mucho poder, más porque puedo influir en los demás
por hablar por las injusticias, por defender también al inocente, y eso también tiene un riesgo de vida actualmente en el contexto en el que estamos. Entonces creo que el reafirmarte en Dios es también ayudar a tu hermano caído, al que está débil, al que realmente tiene hambre allá afuera. Hay niños que no tienen a sus papás con ellos. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde Dios nos ha llamado a obrar, y creo que ahí estamos siendo humanos, estamos siendo 100% humanos y no ocultándonos detrás de la fachada, se puede decir, una máscara de cristianos, sino que realmente obrando para los demás. Y eso creo que es muy poderoso para decir que estamos rescatando almas. Seamos el reino de Dios entonces. Creo claro que sí. una buenísima. Sí, sí. Entonces, como estaba escribiendo aquí Pablo a los tesalonicenses, que el mensaje de Dios se sigue expandiendo a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Así que, pues, yo estoy seguro que nos hemos de sentir orgullosos de más de algún joven o más de alguna persona a la cual le hablamos y ahora está perseverando, y esa persona está haciendo lo que nosotros hicimos con él o con ella una vez, que es sembrando vida y repartiendo vida. Así que gracias a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro por apoyar los medios de comunicación de SCR TV a través de sus espacios. Ampliamos el mensaje, no tenemos idea de hasta dónde llegamos, pero gracias a sus oraciones y gracias a su generosidad nosotros podemos seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Gracias, líder, por prepararte cada semana con nosotros. Puedes dejar tus comentarios y también preguntas si tienes sobre el tema de la próxima semana para que las podamos ir respondiendo. Gracias, Bea, por estar con nosotros. Gracias también por la invitación, muy honrada. Hay que venir más seguido. Sí, te lo prometo, volveré. Gracias también. Gracias por compartir con ustedes, es un privilegio. Y Gaby, gracias también, Gaby. ¡Ay, qué bonito estuvo! Que te recuperes pronto del dedo. Sí, me machuqué. Se machucó, en contexto se machucó el dedo, Gaby. Así que nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Guía Juvenil. Hasta la próxima. Chao. Nos hallamos los dedos. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.